Quiero que me acompañe a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Y vamos a leer estos 12 versículos que hacen parte de esta unidad de pensamiento. Santiago capítulo 3. Dice la palabra de nuestro Dios: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Alguien dijo en una ocasión que hay 3 cosas que nunca regresan. 3 cosas que nunca regresan: las flechas lanzadas, el tiempo perdido y las palabras dichas. 3 cosas que nunca regresan: las flechas lanzadas, el tiempo perdido y las palabras dichas. Particularmente nuestro texto se va a enfocar en esa tercera cosa que nunca regresa: las palabras dichas nunca regresan. De ahí que para Santiago es muy importante cómo debemos hablar como cristianos. Para él es muy importante la prudencia que deben tener los cristianos a la hora de hablar. Por eso el título de nuestra clase es el poder de la lengua. Pero nuestro tema es la vida cristiana en relación con la comunicación verbal. ¿Y por qué lo relaciono de esa manera? Porque a lo largo de toda la carta es lo que Santiago nos ha venido mostrando: cómo la vida cristiana se relaciona con elementos que la caracterizan. Por ejemplo, la vida cristiana pues debe producir imparcialidad. La vida cristiana debe producir buenas obras. Por lo tanto, la vida cristiana debe tener una íntima relación con la forma de hablar o con la comunicación verbal. Ese sería nuestro tema. Pero creo que Santiago va a enfatizar algo muy importante en nuestro pasaje. Y lo que él va a enfatizar es el poder de la lengua. Si los cristianos, si la iglesia logra comprender el poder de la lengua, entonces como cristianos tendríamos mayor cuidado a la hora de hablar. Así como el arquero no va a lanzar la flecha a cualquier flanco porque no la quiere perder. Recuerden que después de que la lanza, la flecha nunca más regresa. Y así como todos aquellos que trabajan en la disciplina y en la diligencia no querrán perder el tiempo, porque el tiempo perdido no se recupera,
Los creyentes, particularmente en este texto, no vamos a hablar de cualquier manera porque las palabras dichas tampoco regresarán. Así que nuestro bosquejo es un bosquejo muy simple y en primer lugar veremos la advertencia contra el poder de la lengua. Precisamente lo que va a hacer Santiago es que nos va a advertir a practicar un oficio que es un gran privilegio, no por el oficio en sí mismo, sino por el poder de la lengua. Y lo vamos a ver más profundamente. Eso está del versículo 1 al versículo 2. En segundo lugar, veremos los ejemplos del poder de la lengua. Santiago, como un buen judío, y utilizaba muchas ilustraciones para ampliar sus argumentos, pues va a utilizar tres ejemplos muy característicos donde lo que va a hacer es precisamente mostrarnos el poder de la lengua. Eso está del versículo 3 al versículo 8. Y en tercer lugar veremos una consideración práctica de Santiago sobre el poder de la lengua. Finalmente él va a llegar a una conclusión después de dar sus tres ejemplos. Y eso lo encontramos en el versículo 9 hasta el versículo 12. Así que iniciemos con la advertencia contra el poder de la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Como un buen judío, Santiago sabe el privilegio que es ser un maestro para aquellos tiempos. No cualquiera era un maestro. Recuerden que el maestro de la ley era respetado por toda la cultura judía. Se esperaba de un maestro de la ley que conociera perfectamente la ley, no de manera parcial, sino de manera total. Esos maestros de la ley a lo largo de la historia de Israel se convierten en escribas. Generalmente el trabajo de un escriba está relacionado con el trabajo de un maestro de la ley, ya que el trabajo de escriba, copiar las escrituras del Antiguo Testamento, tenían un objetivo y era un objetivo de preservación del texto. O sea que se espera, y para el tiempo de Jesús, que los escribas eran conocedores profundos de la ley y por ende maestros de la misma. Muchos de ellos, con el conocimiento que tenían de la ley, se sintieron con la autoridad de hacer ciertos tipos de comentarios de la ley. Y esos comentarios fueron tan respetados por la cultura judía que para el tiempo de Jesús muchas personas conocían más los comentarios acerca de la ley que la ley misma. Es por eso que el Señor en Marcos lo dice claramente: ustedes creen más en las tradiciones de los hombres antes que en la misma palabra de Dios. Esa es la exhortación de Jesús. Tanto peso tenían las tradiciones de los hombres y era debido al respeto que infundían los maestros de la ley en la cultura judía. Así que, como el contexto al cual escribe Santiago son judíos, y son judíos que han creído en el Evangelio de Jesús, pues como judíos ellos sabían la autoridad y el respeto de un maestro. Ahora en este caso, de un maestro del Evangelio de Cristo. No cualquiera podía ser un maestro del Evangelio de Cristo, así como no cualquiera podía ser un maestro de la ley. Tenía que ser un amplio conocedor de las palabras de Jesús. Ahora, el problema aquí no está en ser un maestro de la palabra de Dios. O sea, Santiago no está queriendo decir que lo mejor es no ser maestros o es malo ser un maestro de la palabra de Dios. El problema aquí es que todo aquel que se hace maestro de la palabra de Dios tiene una gran responsabilidad. Y la gran responsabilidad está asociada con lo que enseña. El maestro puede enseñar para bien como puede enseñar para mal. El maestro a través de su enseñanza puede bendecir y restaurar, como a través de su enseñanza puede destruir. El maestro, pues el ejercicio de enseñar o de ser maestro es un gran privilegio, pero tiene una advertencia: no se hagan maestros rápidamente, sabiendo que recibirán mayor condenación. En el día del juicio final,
el Señor juzgará con un poco más de dureza a todos los que enseñaron su evangelio y su palabra. ¿Y por qué? Porque precisamente en la enseñanza de la palabra de Dios, pues depende del futuro de las personas en sí. De lo que yo enseñe, pues depende de la restauración y la bendición de la iglesia, o de lo que yo deje de enseñar, pues dependerá su destrucción. Y el Señor al final de los tiempos juzgará eso con un poco más de dureza. Es por eso lo delicado de enseñar rápidamente la palabra de Dios sin antes haber tenido una preparación previa. Pero ¿cuál es el asunto aquí? Dice Santiago en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago relaciona el poder de la lengua con el oficio de maestro. Es decir, lo complicado de ser un maestro del evangelio del Señor es que el instrumento por el cual enseñamos tiene mucho poder, y es la lengua. Por eso lo dice en el versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. En otras palabras, un varón que ha alcanzado madurez. Ya lo vimos en el capítulo 1, lo que significa alcanzar la perfección en la vida cristiana, y es alcanzar la madurez que necesitamos en la vida cristiana mientras estemos como peregrinos en esta tierra. Así que Santiago, con estas palabras, lo que él quiere es enfatizar el hecho de que la lengua tiene poder, y esa es la advertencia. No tomen el oficio privilegiado de ser maestro rápidamente, porque la lengua es poderosa. Esa es la advertencia. No lo tomen con ligereza. Una palabra que salga de tu boca puede dar vida, como una palabra que salga de tu boca puede matar a alguien. Esa es la advertencia. Y la advertencia no está propiamente en ser o no ser maestros, sino en que la lengua tiene mucho poder. El salmista David lo sabía. Santiago no solamente entendía esto del poder de la lengua, el salmista David también lo entendía. Miren el Salmo 141. El Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el poder de la lengua ha existido desde el principio de la creación. Desde que el hombre peca, la lengua ha demostrado su poder, y propiamente lo vamos a ver, su poder destructivo. Y David, el salmista, lo sabía muy bien. Por eso le dice al Señor: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Ahora miren Santiago cómo a lo largo de su carta hace énfasis en que debemos tener cuidado en nuestra manera de hablar o con lo que hablamos. Miren el capítulo 1, versículo 19 de Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ya lo explicamos en una clase, oír la palabra de Dios, tardo para hablar, y hablar contra Dios y contra su palabra. Aquí hay una advertencia. Ahora miren el versículo 26 del mismo capítulo. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y mire la relación que hace de la religión, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En otras palabras, yo externamente puedo hacer muchas cosas, y externamente puedo seguir un ABC, un parámetro, una línea de conducta, pero si no soy capaz de refrenar mi lengua, en otras palabras, sería un hipócrita. Eso es lo que Santiago está diciendo. Yo puedo externamente demostrar mucha piedad, externamente demostrar mucha sinceridad, mucha santidad, pero si no tengo el poder para refrenar la lengua, vendría a ser un hipócrita. Mi religión no sería verdadera, sino que sería una religión falsa. Miren el capítulo 4, versículo 11 de la misma carta a Santiago.
Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Uno dice, pero ¿qué tiene Santiago contra la lengua? Pues todo, porque él es consciente de que es un instrumento destructivo si no se controla. Él es consciente que tiene el poder para destruir. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y mire lo que dice el capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. O sea que Santiago advierte por todas partes sobre el poder de la lengua. Alguien puede pensar, hermano, entonces, ¿qué significa la frase última del versículo 1? Recibirán mayor condenación. Quiere decir que si yo como cristiano no tengo dominio propio sobre mi lengua, ¿perderé mi salvación? No. Realmente la palabra condenación aquí se está utilizando es en el oficio. En el día que nos presentaremos en el juicio final como maestros de la palabra de Dios, el Señor puede condenar nuestro oficio, o sea, lo que hicimos aquí en la tierra. No seremos aprobados por el Señor Jesucristo en lo que Él nos mandó a hacer como maestros de su palabra. Y el juicio contra nosotros será un juicio un poco más duro, habrá un poquito más de dureza, por cuanto Él encomendó su evangelio en nuestra boca. Así que condenación aquí no es sinónimo de infierno para los creyentes, sino que es sinónimo de no ser aprobados en el oficio que el Señor nos ha dado como maestros en el día del juicio final. Muy triste sería, porque la esperanza que tenía el apóstol Pablo era terminar su carrera de buena manera. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, finalmente cuando él le dice a Timoteo que debe predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, él cierra esa unidad de pensamiento diciendo, me espera la corona de justicia. Es decir, él confía plenamente que él ha hecho muy bien su labor como maestro y predicador y que por eso será recompensado por Dios. Lo contrario a no predicar y enseñar fielmente o correctamente es no ser recompensado por Dios y no ser aprobado por Dios en ese oficio en el día del juicio final. Ahora, alguien puede preguntarle a Santiago, y es: Santiago, tú nos estás diciendo que debemos tener cuidado con el poder de la lengua, ¿nos lo puedes ilustrar? Queremos verlo un poquito más tangible, ¿lo puedes ilustrar? Bueno, es por eso que él nos va a presentar tres ejemplos sobre el poder de la lengua, versículos 3 hasta el versículo 8. El primer ejemplo tiene que ver con el freno en la boca de los caballos. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo tiene que ver con un pequeño timón de un gran barco. Y el tercer ejemplo tiene que ver con una pequeña chispa de fuego que es capaz de acabar, de destruir un gran bosque. Esos son los tres ejemplos que le van a dar más fuerza a su argumento sobre el poder de la lengua. El freno en la boca de los caballos, versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Algo pequeño contrastado con algo grande. ¿Qué es lo pequeño? El freno de los caballos. ¿Qué es lo grande? El caballo en sí mismo como animal. Y Santiago está haciendo un tipo de reflexión aquí, reflexión práctica. Si el hombre es capaz de dominar a ese gran animal con un elemento tan pequeño como es el freno de los caballos. Y aquí esperamos nosotros entonces que nos explique qué puede hacer el hombre con su lengua. Pero él va a seguir argumentando con más fuerza. Versículo 4. Un pequeño timón de barco. Mirad también las naves, aunque tan grandes, otra vez el ejemplo, algo grande, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Ahí está el contraste, un pequeño timón que es capaz de dominar y controlar una gran nave o un gran barco.
por donde el que las gobierna quiere. Ahora, no solo eso, sino que Santiago, como buen judío, a propósito, el judío pues no era un pueblo de mar, no eran los pueblos de los mares, ni eran los grandes navegantes. A duras penas atravesaban el mar de Galilea o lago de Galilea. Los grandes navegantes de aquel tiempo eran los fenicios, antiguamente los filisteos, eran los pueblos de los mares. Los judíos conocían muy bien las embarcaciones, algunas naves del Mediterráneo, y para ellos pues eran unas cosas impresionantes de grandes, eran muy grandes. Ahora Santiago reflexiona y dice, noten esto, miren el timón de ese barco, ¿es grande o es pequeño en comparación con la nave? Es pequeño, pero ese timón es el instrumento perfecto para dominar o controlar esta gran nave. Cada vez que él pone la ilustración, nos está llevando a pensar en el poder de algo tan pequeño que puede controlar algo tan grande. Miren el tercer ejemplo, la chispa que acaba con un gran bosque. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño como el freno de los caballos, pequeño como el timón del barco, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque, ahí está el contraste, enciende un pequeño fuego. No basta sino una pequeña chispa para acabar todo un gran bosque. Ahora, con estas tres ilustraciones, Santiago quiere que la iglesia del primer siglo comprenda lo importante que es que nosotros aprendamos a manejar, a dominar nuestra lengua. Aquí resalta el tema del dominio propio. Si el timón domina la nave, si el freno domina el caballo, si una chispa es capaz de destruir un bosque, entonces debemos tener dominio propio. Aquí resalta el dominio propio. Curtis Baumann dice lo siguiente acerca de la lengua. Puede inducir a los hombres a la violencia o puede moverlos a las más nobles acciones. Puede instruir al ignorante, alentar al abatido, consolar al sufriente y confortar al moribundo. O puede aplastar al espíritu humano, destruir reputaciones, esparcir desconfianza y odio y llevar las naciones al borde de la guerra. Voy a repetir la frase. Puede inducir a los hombres a la violencia o puede moverlos a las más nobles acciones. Puede instruir al ignorante, alentar al abatido, consolar al sufriente y confortar al moribundo. O puede aplastar al espíritu humano, destruir reputaciones, esparcir desconfianza y odio y llevar las naciones al borde de la guerra. Ese es el poder de la lengua. Hay algunos dichos que nos llevan a reflexionar sobre el asunto. Hay un antiguo proverbio que dice: soy amo de lo que callo y cautivo de lo que digo. Soy amo de lo que callo y cautivo de lo que digo. Pero Proverbios capítulo 10 versículo 19 también nos enseña algo muy interesante, muy importante. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Voy a volverle a leer ese proverbio, está en nuestras Biblias. Proverbios capítulo 10 versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ahora vamos a repetirlo todos a la voz de tres. 1, 2 y 3. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y yo espero que este versículo no se nos vaya a olvidar. Debemos guardarlo en nuestro corazón. Ahora, a partir de estos tres ejemplos va a salir una reflexión, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Esto es una figura retórica que se llama sinécdoque. Ese es el nombre que recibe, sinécdoque. Y lo que la sinécdoque quiere decir es una generalización, es decir, todo el cuerpo, contamina todo el ser, hasta el rincón más profundo de ti que tú digas eso tampoco, no, eso también será contaminado por ella. Todo el ser, no hay ninguna parte que se escape de la contaminación de ella. E inflama la rueda de la creación, posiblemente es un dicho popular del Mediterráneo, que quiere decir desde que el hombre nace hasta que el hombre muere es dominado por el poder de la lengua. Desde que el hombre nace hasta que el hombre muere es dominado por el poder de la lengua. Basta mirar a un niño y escucharlo hablar. Y basta escuchar al anciano que está a punto de morir y escucharlo hablar. Y vamos a ver que el hombre desde que nace hasta que muere ha sido dominado por el poder de la lengua. Eso es lo que quiere decir e inflama la rueda de la creación. Es como si dijera el ciclo de vida que tiene un principio y que tiene un final. Y ella misma es inflamada por el infierno. Claro, esta es una hipérbole, una exageración de Santiago, claro está. Pero ¿por qué exagera diciendo que es inflamada por el infierno? Porque él quiere enseñarle a la iglesia que el poder de la lengua para mal representa al mismo diablo, al mismo Satanás, al maligno, al enemigo del pueblo de Dios. El poder de la lengua destructivamente representa a Satanás, al diablo, al maligno, al mismísimo infierno. Esa es su exageración, eso es lo que queremos entender. Una persona que no tiene dominio propio al hablar representa al mismo infierno. Eso es. Eso es. Ahora, si a nosotros nos parece duro, pues a la audiencia original, claro, lo comprendían un poco más, porque Santiago utiliza muchas exageraciones, hipérboles, pero era muy normal para un escritor judío. Pero sigue diciendo, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y Santiago se va al Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando el Señor dijo: entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Que ya en una clase explicamos cómo esto hace alusión al oficio de rey que tenía Adán en el jardín del Edén. Adán era rey en Edén porque tenía que gobernar la creación, y como gobernante de la creación le puso nombre a los animales. Esto es típico de los gobernantes del Mediterráneo. Ellos lo que así llaman, así es, y nadie lo puede cambiar como señal de poderío, de gobierno y de pertenencia. Por eso Adán le puso nombre a su mujer, Isha, varona, y luego le cambia el nombre por Eva, queriéndole decir: tú eres mía y de nadie más. Yo soy tu rey, tú me perteneces. Eso es lo que quiere decir. Ahora Santiago va a esa historia del gobierno del hombre, cómo el hombre por creación y como rey debe gobernar y debe señorear. Ahora nosotros entendemos que después de la caída ese gobierno no es tan claro, es un poco borroso. Se puede ver en algunas cosas el gobierno de los hombres después de la caída no es completamente perfecto, pero aún así los hombres tienen la responsabilidad de realizar ese señorío gobierno sobre la creación. Y Santiago dice: si se pueden domar los animales como muestra de ese poder, de ese oficio que Dios le concede al hombre, bueno, ¿por qué no domamos la lengua? Y piensen en esto, en el domador de perros. Un perro tan peligroso que si sale disparado puede
morderte tan gravemente que te puede matar, pero lo puede domar y lo puede controlar. ¿Por qué no hacemos eso mismo con nuestra propia lengua? Esa es la reflexión que hace Santiago. ¿O acaso la lengua es más poderosa que un gran elefante o que un gran león? Esta consideración nos lleva a pensar muchas cosas, amados hermanos, y por supuesto que nos lleva a pensar en la consistencia que nosotros como cristianos debemos tener en la vida. La consistencia. Estos 3 ejemplos nos muestran el poder de la lengua y la consistencia de nuestra vida cristiana. Nosotros no podemos andar por ahí diciendo que somos cristianos, que amamos al Señor, que somos muy piadosos, que somos espirituales, que cumplimos el ABC, si nuestra propia lengua no está bajo nuestro control. O sea que nos lleva a reflexionar en la coherencia y en la consistencia como cristianos. Pero luego va a profundizar en eso como una aplicación práctica sobre el poder de la lengua. Ese es el tercer encabezado, versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Mírenlo bien, utiliza la palabra bendecir, que significa hablar bien. Eso es lo que significa inicialmente, hablar bien del Padre, de Dios Padre. ¿Y cómo hablamos bien de Dios Padre? Elogiándolo por lo que es y por lo que hace. A través de nuestros cánticos, a través de nuestras oraciones, a través de nuestras intercesiones. Y con ella maldecimos, traduzca esa palabra, hablar mal. Eso es lo que traduce. Maldecimos, hablamos mal de los hombres, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago retorna otra vez al Génesis, al huerto de Edén. Génesis 1:26. El Señor hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Vuelvo y aclaro, después del pecado, esa imagen y semejanza se puede tornar un poco borrosa. No es que haya sido eliminada o suprimida completamente del hombre después de la caída. Esa imagen y semejanza de Dios está en el hombre pecador y caído, un poco borrosa, pero ahí está. Eso es lo que le permite a ese hombre ser diferente de los animales y de las bestias y hacer algunas obras buenas que benefician a la sociedad. Tal vez delante de Dios no son aprobadas porque tiene que cumplir 3 requisitos fundamentales, pero ante la sociedad son buenas obras. Ahora, el hecho de que los hombres tengan la imagen de Dios, pues es lo que nos lleva a nosotros a pensar más en cómo hablar del prójimo o qué decir de él. Tal vez es muy fácil hablar bien de aquel que habla bien de mí. Pero qué difícil es hablar bien o bendecir a aquel que habla mal de mí. Por eso el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice: si ustedes bendicen a los que os bendicen, pues qué mérito tienen. Pero si ustedes bendicen a los que os maldicen, pues ahí encuentran la razón de ser del cristianismo, que no devuelven lo contrario, que no devuelven mal por mal, sino que devuelven bien por mal. Si una persona habla mal de ti, ¿tú estarías dispuesto a hablar bien de ella? ¿O estarías dispuesto a hablar mal de ella? Y lo delicado aquí es que todas las personas, y no solamente los cristianos, tienen la imagen de Dios. Así que cuando yo maldigo a una persona, estoy atacando directamente a Dios, su creador. Es muy delicado. Eso es muy delicado. Y esa es la consideración, o más bien la aplicación práctica de esto. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Pues eso es lo que Santiago está viendo en el testimonio de la iglesia. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y con unas preguntas nos va a explicar un poco más. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga?
Los judíos conocían muy bien estos dos tipos de agua, el agua dulce y el agua amarga. Y Santiago utiliza esto como una gran ilustración. Es decir, de una misma fuente pueden salir dos tipos de agua. Si ustedes tienen un corazón regenerado, si ustedes tienen un nuevo corazón dado por Dios, ¿qué se supone que debe salir de ese nuevo corazón? ¿Cómo se supone que debemos hablar con ese nuevo corazón? ¿Qué se supone que debemos decir? ¿Cómo debemos nosotros dirigirnos a nuestros hermanos? ¿Y cómo debemos dirigirnos a nuestro prójimo que no son hermanos? Que es prójimo, que no conoce al Señor. Si tenemos un nuevo corazón, entonces, consistente con eso, debemos hablar como Dios habla. No lo contrario, porque sería una muestra de inconsistencia en la vida cristiana. Volvemos al mismo tema: hipocresía. Hipocresía. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Mire, es tan tremendo esto, y entender el poder de la lengua, que una persona puede hacerlo todo bien. O sea, no hay error en lo que dijo, en lo que hizo, cómo se comportó, pero para nosotros siempre hay algo que decir en contra de esa persona. Siempre hay un pero. Es mejor el pero utilizarlo de manera evangelística y no utilizarlo en nuestra comunicación verbal. El gran pero: estaba bajo la ira de Dios, andaba en mis delitos y pecados, en mis vicios, pero Dios, que es grande en misericordia. Ese pero es el pero bíblico. Pero muchas veces nosotros tomamos el pero y no lo utilizamos en relación con el evangelio, sino que lo utilizamos precisamente para ver el mal donde no lo hay. Habló muy bien, se comportó muy bien, wow, pero inmediatamente, ¿qué sigue después del pero? Algo negativo. A mí solamente me ha pasado eso, a mí únicamente, tal vez. Yo creo que yo he sido el único que he aplicado ese pero ahí. De pronto usted no, ¿cierto, hermano o hermana? Pero, mis amados hermanos, Santiago termina su unidad de pensamiento llevándonos a reflexionar en cómo hablar. Ahora pregunto, si nos demostró que la lengua tiene poder destructivo, escuche esto: el peligro de la lengua no es en sí el poder que tiene, sino la forma como se usa ese poder. Porque si tiene poder y la utilizamos bien, entonces tiene poder constructivo. Y puede tener poder para restaurar y poder para bendecir a otros. O sea que el problema aquí no es que la lengua sea poderosa en sí. El problema es el cómo estamos dirigiendo y manejando el poder de la lengua. Preguntémonos, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo creen ustedes que lo hizo Jesús? Si hay una persona a la cual le era completamente justo responder ante todos los ataques, insultos y críticas, era él. O sea, si hay una persona que puede responder con justicia a todo lo que dijeron de él, que no era así, era Jesús. Pero miren lo que dice Isaías capítulo 53 de Jesús. Versículo 4 al versículo 7. Miren lo que dice este texto de nuestro Señor. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué dice? Enmudeció. ¿Y qué? Pregunto. ¿Tendría derecho Jesús a responder? Hermanos, seamos objetivos aquí. ¿Tendría Jesús derecho y razones justas para responder? ¿Qué razones justas tienes tú para responder? Repito la pregunta. ¿Qué razones justas tienes tú para responder? Y para no guardar silencio. El silencio de Jesús, mis amados hermanos, destruye nuestro orgullo. El silencio de Jesús, definitivamente. El silencio de Jesús nos desarma. Nos desarma cuando nosotros creemos tener miles de razones para criticar a otro, para hablar mal de otro. Pero el silencio de Jesús nos debe dejar, ¿sabe cómo? En silencio. Sin ningún reproche. ¿Qué enseñanzas vemos acá? Y obviamente tomando de referencia a nuestro Señor como nuestro más grande ejemplo de alguien que no pecó en su forma de hablar. Él no pecó, Él supo controlar el poder de la lengua, lo usó para bien. Lo primero, mis hermanos, es un llamado al dominio propio. El texto nos hace un llamado al dominio propio. Yo sé que debemos vigilar cómo nos comportamos, dominio propio en todas las áreas de nuestra vida, pero particularmente este texto nos exhorta a tener dominio propio en la manera como nosotros hablamos. Dominio propio. Y aquí tengo una aplicación para los esposos. Nuestras esposas finalmente son lo que nosotros hacemos de ellas. Nuestras esposas son lo que nosotros como esposos hacemos de ellas. Tenemos como esposos la responsabilidad de cultivar el dominio propio con nuestras esposas a la hora de hablar. ¿De quién aprenderán nuestras esposas el dominio propio y el controlar el poder de la lengua y usarlo para bien? De nosotros los esposos. Ellas finalmente son lo que nosotros hacemos de ellas. Aquí hay una exhortación, aplicación práctica para los esposos. ¿Qué nos enseña este pasaje? A abandonar los pecados de la lengua, el chisme, el juicio incorrecto o equivocado que hacemos de nuestros hermanos tan rápido, la murmuración, el falso testimonio, los comentarios imprudentes, hirientes y la hipercrítica. Esto me hace pensar a la pregunta de Satanás con Adán, con Eva, cuando le dice: con que Dios os ha dicho no podrás comer del árbol, de todo árbol del huerto. O sea, Dios le había dado de comer todo, solo uno no comerás. Y él le hizo ver como si no pudiese comer de ninguno.
¿Por qué pongo el ejemplo? Porque a veces vemos que todo avanza para bien, pero solamente vemos el mal con la hipercrítica. No reconocemos lo bueno y el avance que estamos teniendo porque siempre hay una hipercrítica. Abandonemos esos pecados con el poder del Espíritu Santo. Ejercitémonos en los medios de gracia para abandonar el chisme, el juicio incorrecto, la murmuración, el falso testimonio, los comentarios imprudentes y la hipercrítica. Entonces, ¿qué debemos hacer con la lengua? Bendecir a Dios y bendecir al prójimo. Utilice la lengua para elogiar, alabar, adorar a Dios por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho. Y utilice la lengua también para cosas edificantes. Obviamente, esto edificante puede llevar una exhortación, una palabra de exhortación, una palabra de edificación o una palabra de consolación. Utilicémoslo para bendecir al prójimo. Y finalmente, hay una aplicación escatológica al futuro. ¿Qué nos depara si no tenemos dominio propio para controlar el poder de la lengua? Mateo capítulo 12 nos dice algo. Mateo capítulo 12, versículo 35 al 37. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Un día le debemos dar cuenta a Dios, nosotros los cristianos, por nuestra forma de hablar, por no utilizar correctamente el poder de la lengua para bien. Demos gracias al Señor. Nuestro buen Dios, en esta mañana agradecemos este mensaje. Señor, entendemos, son palabras duras las de Santiago para nosotros, son palabras duras a nuestro corazón, pero son palabras de exhortación que nos permiten reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Y hoy nosotros te pedimos perdón, Señor, por esos pecados de la lengua, por el chisme, la murmuración, el falso testimonio, los comentarios imprudentes, la hipercrítica. Perdona, Señor, a tu iglesia, perdona nuestras vidas y ayúdanos a utilizar nuestra lengua para bendecir tu nombre, para honrarte y alabarte a ti y para darle a un hermano una palabra de exhortación, una palabra de edificación o una palabra de consolación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.